Welcome back. We are joined today by Colonel Bienvenido de Lawrence nuevo. Wilkerson, Hoy nos former acompaña el Chief of coronel Staff to the Lawrence US Wilkerson, Secretary of ex jefe de State, gabinete del to secretario de Estado de discuss Estados Unidos, some para of the hablar de possible algunos de los posibles miscalculations errores de being cálculo que se done. están cometiendo. Gracias Thank you por for coming venir. on. I Quería want to ask preguntarle, you como he mencionado, about por algunas de las direcciones equivocadas que no solo Estados Unidos, sino también la OTAN, podrían estar tomando en este momento, ya que el presidente Trump parece tener mucha prisa por revertir el declive relativo de Estados Unidos. Su arma secreta, o enfoque, parece ser utilizar la fuerza o amenazar con usarla para conseguir lo que quiere. Sin embargo, no parece querer verse arrastrado a conflictos costosos. Así que Panamá fue rápido, solo un poco de amenaza, y consiguió lo que quería. Groenlandia se volvió demasiado compleja, así que se está echando un poco atrás. Parece que cuando Yemen e Irán no salieron como él quería, se retiró rápidamente, mientras que Venezuela parece haber sido el éxito definitivo. Es decir, bueno, en su opinión, fue una operación de un solo día, secuestrar al presidente e idealmente poder dictar la política exterior y comercial. Pero, por tu experiencia en el ejército y en la política, ¿cómo evalúas este riesgo de error de cálculo? Porque podría estar metiéndose en una guerra mayor que no necesariamente desea. Eso da para mucho análisis. Permíteme hacer algunos comentarios sobre cuestiones generales como Venezuela, por ejemplo. Él no posee Venezuela, posee a Maduro y a su esposa. Y creo que eso se hará cada vez más evidente en los próximos meses. Déjame señalar otra cosa también. Sé que no lo dijiste directamente, pero mencionaste que yo había trabajado para Colin Powell. ¿Sabes que Trump hizo retirar del Pentágono su autógrafo, sus recuerdos y demás? Es un hombre negro, así que ha sido eliminado, borrado. Estoy esperando a que borren también el ala del National War College, la escuela de guerra más prestigiosa de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que fue expresamente dedicada a él y lleva su nombre. Ese será el siguiente paso, Paul. Esta es una administración reprobable. Tomar a un hombre como Colin Powell, a quien Donald Trump no es digno ni de besarle los pies, y eliminarlo del registro, al menos por ahora. Estoy seguro de que todo esto se revertirá si alguna vez nos libramos de Trump. Tomemos como ejemplo el Kennedy Center, que ahora va a tener un periodo de renovación de 2 años. Sabía que estaban considerando renovaciones porque asisto a las reuniones donde la dirección habla de lo que está ocurriendo, pero las han acelerado. 2 años. Van a estar desajustados y sin hacer nada, lo cual será desagradable para los artistas y para todos, diciendo esencialmente que no iban a venir. Así que esto es lo que está haciendo Donald Trump. Ahora, respecto a tu pregunta, mira lo que está haciendo en este momento con el principal instrumento de su propia creación, por así decirlo, y eso es esta farsa en Gaza. Antes que nada, Netanyahu sigue matando a un ritmo alarmante. De hecho, teniendo en cuenta que se supone que hay un alto el fuego y que deberíamos estar centrados en esta nueva organización. Pero mira lo que ha hecho en lo que respecta a su propia estrategia de seguridad nacional. Probablemente lo hayas leído. Sabes que dice que nos estamos yendo de Oriente Medio, o al menos reduciendo considerablemente lo que hacemos allí. Estamos asumiendo una de las mayores responsabilidades. Incluso si solo lees la letra pequeña de esta operación, de la que Trump va a estar a cargo de por vida junto con toda esa gente que paga $1,000 millones para participar, no nos estamos yendo. A menos que, y ahora llego al punto, creo que todo este asunto de una guerra con Irán es una farsa. Creo que en el Pentágono ya le han puesto al tanto. Creo que otros dentro de la estructura aliada, tal como existe hoy, también le han puesto tanto. Y creo que él entiende que está asumiendo mucho más de lo que el ejército estadounidense puede manejar, y que en última instancia, con las elecciones de mitad de mandato acercándose, si es que permite que se celebren, y eso me preocupa muchísimo,
también van a poner fin a su presidencia. Si no es mediante un juicio político, entonces sin duda será con un 4 años y fuera. Y que Dios te bendiga y que el diablo te lleve. Así que estamos ahora en un punto en el que lo que preguntabas creo que se está abordando de maneras que los expertos y otros... Bueno, te envié ese artículo de Anatol Lieven. No sé qué piensas de él, pero no pude hacerte llegar el comentario que le envié a Anatol. Pero el comentario fue básicamente, creo que eres un poco demasiado positivo con ambos bandos. Y lo que acabas de decir sobre Rusia creo que es un indicio de eso. El hecho de que los precios del petróleo hayan caído, que la inflación pueda estar en un 12 o 13%, que tal vez tengan que empezar a reclutar gente y dejar de pagar esas tarifas tan elevadas y demás, todas esas cosas tienen impacto. Sí, pero no van a impedir que Rusia haga qué hacer. Y si quiere poner fin a esto, algo como lo que mencionas, Odessa, un movimiento tan drástico probablemente sea necesario. Al mismo tiempo, tengo que admitir que probablemente Anatol tenga razón, que mientras Europa, y en cierta medida Estados Unidos, sigan alimentando lo que está ocurriendo con Zelensky y su capacidad para hacer algo contra las fuerzas rusas desplegadas ante él, esto podría prolongarse indefinidamente, o al menos durante mucho tiempo, y eso equivaldría a para siempre en este contexto. Porque como dije antes, creo que Putin está más preocupado ahora por algo de lo que nadie habla. Le preocupa lo que hizo Joe Biden e incluso las personas anteriores a Biden cuando empezamos con este enfoque antagónico hacia Rusia, construyendo todo este aparato para arrastrar a Rusia a Ucrania. Le preocupa quedarse atascado allí. Su ejército está comprometido, muy comprometido, en Ucrania. Y lo estamos amenazando en otros lugares, principalmente ahora mismo, directamente en su cara, en Irán, porque tiene un tratado de defensa con Irán. Y estamos amenazando con usar la fuerza militar de una manera muy evidente contra Irán. Acabamos de usarla de una forma no tan evidente, salvo para quienes reconocen lo que hizo Kermit Roosevelt en 1953, porque eso es precisamente lo que estábamos haciendo en Teherán y en otros lugares de Irán. Estábamos llevando a cabo una insurgencia e intentando derrocar al régimen, con Israel como el principal pilar de la operación. Está todo tan confuso ahora que, cuando la gente me dice que Epstein va a acabar con Trump, si no es Epstein, es el problema de la asequibilidad, con los aranceles que no hacen más que arruinarlo todo. Si no es eso, son las otras cosas que está haciendo a las que la gente por fin está despertando. Si no es eso, es la incompetencia de su equipo. Si no es eso, es el hecho de que los estadounidenses están empezando a entender que existe una amenaza real de que se invoque la ley de insurrección y haya tropas por todo Estados Unidos, especialmente en las ciudades demócratas y demás. Todo eso es cierto, y todo eso se está acumulando de cara a las elecciones de mitad de mandato. Pero perfectamente podría cancelar esas elecciones y salirse con la suya, probablemente con este Congreso tan sumiso. Así que veo toda esta situación, Glenn, como mucho más peligrosa a nivel interno que externo, incluso con Irán ahí fuera ahora mismo, dando la impresión de que podría estallar en cualquier momento. No creo que vaya a estallar. Creo que están hablando y creo que las conversaciones están avanzando. No sé lo que significarán finalmente, pero sospecho que no va a significar lo que Trump dijo que significaría, es decir, un desarme casi total de Irán o una gran acción militar emprendida contra ellos. Creo que eso es una tontería. Hemos movido todas estas fuerzas, por cierto, a un gran coste, y no nos sobran muchos dólares en estos días para nada más que el intento de Donald Trump de parecer de nuevo un gran negociador, utilizando las únicas herramientas a su alcance, las sanciones y, en última instancia, la fuerza militar. Parece que estaba bastante crecido después del éxito, bueno,
llamémoslo éxito, en Venezuela, si el objetivo era simplemente secuestrar al presidente. Pero ya sabes, por sus tweets, hay una indicación en la que escribe que ahora tenemos una armada aún mayor que la que teníamos cuando fuimos hacia Venezuela. Y los ayatolás, ya sabes, vieron lo que ocurrió en Venezuela ayer. Pero es un argumento extraño, porque ese tipo de éxito no es transferible. No hubo una gran guerra con Venezuela. Simplemente enviaron tropas, secuestraron al presidente y se lo llevaron a Estados Unidos. Pero eso no se puede hacer con Irán. Nadie está sugiriendo que vayan a lanzarse con unas tropas y secuestrar al ayatolá. Eso no va a pasar. Así que no está claro por qué esta operación en Venezuela debería dar tanta confianza respecto a derrotar militarmente a Irán. ¿Perdón? Iba a decir, ya que estás en ese punto, que me han dicho que por fin el interrogatorio de un congresista a un alto cargo del gabinete de la administración Trump llegó hasta Trump. Y fue Rand Paul que puso a Marco Rubio en un aprieto con una pregunta sencilla. ¿Y si alguien hiciera eso a tu jefe? No. ¿Y si alguien hiciera eso a tu jefe? ¿Cómo lo llamarías? Rubio intentó encontrar su respuesta, y Rand insistió. ¿Cómo lo llamarías? ¿No sería una guerra? ¿No sería un acto de guerra? ¿No sería algo a lo que responderías con guerra? Me dicen que eso llegó a Trump. Sí, bueno, debería. Y debería haber más congresistas con ese tipo de agallas haciendo preguntas así a los altos cargos del gabinete y machacando el tema hasta el final. Así que ahora mismo estás en una situación en la que Trump ha dado ejemplos de su política de relaciones internacionales, por así decirlo, que van a volverse en su contra de forma importante, especialmente si el Congreso por fin madura y encuentra algo de valor moral y de valor político. Y hay cada vez más republicanos. Rand Paul, lo sé, es un caso raro, igual que Tom Massie es un caso raro. Pero hay cada vez más republicanos. Recuerda, yo soy republicano. Ya no me hablan mucho, pero cuando lo hacen se quejan. Se quejan. No saben. Uno dijo algo así, nos han vendido gato por liebre. Bueno, si conoces esa expresión sureña, simplemente significa que no obtuviste lo que pediste, sino algo mucho peor. Bueno, es muy extraño que no haya habido más resistencia contra Trump entre los republicanos, porque está ofreciendo algo muy diferente de lo que ellos pedían. Pero en el tema de Venezuela también es muy distinto de Irán. Ya sabes, si quieres pasar de un éxito a otro, porque Venezuela realmente no quería provocar un conflicto mayor, de nuevo está en el patio trasero de Estados Unidos. No es algo que pudiera ganar o del que pudiera salir fortalecido. Así que, ya sabes, encajaron el golpe y más o menos lo dejaron pasar. Pero no es el caso con Irán. Esa idea de que podemos hacer un ataque de nariz sangrienta contra Irán, golpearlo con fuerza un día, declarar la victoria y volver a casa. Los iraníes parecen haber dejado claro que esto solo animará a Estados Unidos e Israel a volver a atacar. Así que básicamente han dicho, vamos a responder con todo, aunque sea un ataque pequeño, y golpearemos todo en la región. Va a ser una guerra regional. Quiero decir, esto no es lo que Trump quiere, por lo que parece. Él quiere esa campaña breve y dulce, bombardear por la mañana, que Irán no responda, y por la tarde decir, bueno, lo dejamos aquí, nos vamos a casa, y así poder proclamarse vencedor. Pero, ¿qué puede hacer ahora? O bien provoca una gran guerra, o si se retira sin nada, eso no encaja con la imagen de hombre fuerte que intenta construir. No tiene nada que mostrar. Entonces, ¿cómo puede salir de la posición en la que él mismo se ha encerrado? Hace un par de semanas habría dicho que tenías toda la razón, que el resultado más inevitable sería algún uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Pero en las últimas 48 horas, varias personas en Irán, varias personas en la región y varias personas aquí en este país que tienen cierta información sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, especialmente en el ámbito militar, me han hecho cambiar de opinión. Lo que me dicen es que,
Como dijo el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi hace unas horas en su entrevista con CNN, aunque fue cuidadoso con sus palabras, hay conversaciones sustanciales en marcha en este momento. No sé si son directas o si se están llevando a cabo a través de canales omaníes, de buenos oficios o de otro tipo, pero sonaba como si pudieran ser directas a un nivel más bajo. Y lo que está ocurriendo en esas conversaciones es que están avanzando. Ese progreso incluye cosas como: no vamos a intentar quitaros los misiles balísticos. En última instancia, lo que queremos, y aquí está la clave, es lo mismo que consiguió el presidente Obama en el Hotsepoa. Es decir, esa es la fórmula de la que están hablando. Estoy seguro de que los iraníes lo considerarían aceptable. Lo que Araghchi insinuaba era que mientras no se les quite ¿cómo llamarlo? Su condición de Estado, mientras no se les arrebate su prestigio y su orgullo, pueden aceptarlo. La impresión que tuve fue que él pensaba que esa era la dirección que estaban tomando. Así que, si van por ese camino, entonces lo que podemos ver en esta armada como ejemplo es simplemente la manera de Trump de ejercer presión. Podrías haber obtenido el mismo resultado si hubieran existido conversaciones más significativas con Maduro en Venezuela. El problema allí, por supuesto, era que él era el objetivo, y creo que lo intuía, si no lo sabía directamente. No se puede negociar muy bien si lo que está en juego en la negociación es tu vida y tu futuro desapareciendo. Pero en este caso, se trata de Persia, una vasta extensión de tierra con 90 millones de personas y demás. Fracasaron estrepitosamente. Trump tiene que tener algún tipo de aprecio por eso. Con el plan de Bibi, la idea era derrocar al régimen. El Mossad, la CIA y Kermit Roosevelt, con sus muchachos de 1953, hablando metafóricamente, estaban todos allí, trabajando sin descanso, intentando matar iraníes y echarles la culpa a los propios iraníes. Estaban haciendo todo tipo de cosas. Voy a escuchar a Kinzer. El Quincy Institute presenta a Kinzer el día 3, creo, alrededor del mediodía. Y sé bastante bien lo que va a decir Stephen, porque él sabe que esto era lo que estaba ocurriendo. No hay un experto mejor en cambio de régimen en el mundo que Kinzer, especialmente sobre Irán. Así que eso fracasó de forma abismal. Fracasó tan estrepitosamente que los iraníes tienen a la mayoría de esas personas en prisión o ya se han deshecho de ellas, o lo que sea. Así que ahora no queda nada más que acción militar cinética directa en tu cara. Y creo que el Pentágono ha permitido, bueno, aunque Kane probablemente lo haya filtrado mucho, aún así hay gente en el Pentágono que insistiría. No queremos hacer esto. Es una estupidez. Si hacemos esto, vamos a estar allí para siempre y un día más, y vamos a recibir golpes una y otra vez. Y por cierto, probablemente muchas instalaciones serán destruidas. Probablemente Israel se verá amenazado existencialmente. Y por cierto, hay un arma nuclear allí que Bibi puede usar. Y por cierto, ya sabes, el petróleo. ¿Crees que Rusia tiene problemas ahora con la caída de los precios del petróleo? El petróleo se triplicará o cuadruplicará y Rusia saldrá beneficiada. Así que todas estas cosas están influyendo en Trump ahora mismo. Y no creo que sea estúpido en ese sentido. Puede que esté cada vez más demente, pero aún no creo que sea estúpido. Así que creo que estamos hablando, y creo que eso es lo que él busca. Busca un acuerdo que pueda manipular y añadir a su lista del Premio Nobel de la Paz. Bueno, hasta ahora es el Premio de la Paz de la FIFA. Pero dicho esto, ¿qué acuerdo hay que hacer? Porque parece que el objetivo es destruir Irán, o digamos, un cambio de régimen. Ese es el objetivo de Israel. No creo que haya sido nunca el objetivo de Donald Trump. Solo lo convirtió en su objetivo porque Miriam Adelson se lo dijo. Pero incluso si el objetivo es un cambio de régimen, si no hay un régimen de reemplazo,
esencialmente resultaría en el colapso y la fragmentación de Irán. Parece que cualquier acuerdo de paz sería un paso hacia ese tipo de destrucción, como la exigencia de reducir los misiles balísticos o las reservas de drones, debilitando a los aliados regionales. Los misiles no forman parte del acuerdo. Y de forma indirecta, Araghchi prácticamente lo insinuó con claridad, que ninguno de esos otros elementos, que son esenciales para que Irán mantenga sus defensas en la región frente a otros como Arabia Saudí, por ejemplo, está incluido. No dispone de defensas que puedan considerarse normales, por así decirlo. Un gran ejército nacional, una gran marina, una gran fuerza aérea. Lo que sí tiene desde luego son misiles en abundancia, y esa es su principal defensa, y nunca van a renunciar a ellos. Así que creo que sé que esa realidad es bien conocida en el Pentágono. De hecho, en un momento dado argumentamos que no se podía, señor presidente, ni siquiera pensar en atacar esa parte del aparato de seguridad iraní, porque es todo lo que tienen, y están en una región peligrosa. La pista ahí, entre paréntesis, era que el principal peligro es Israel. Así que si los desarmas de esa manera, se aprovecharán. Esa es otra razón por la que sigo pensando que Israel es nuestro títere, y no al revés. Y creo que ahora lo vamos a ver claramente, porque Netanyahu está furioso con lo que estamos haciendo con esta nueva organización y con que estemos frenando su capacidad de matar palestinos. Pero está algo contenido por el hecho de que, creo, incluso su propio ejército le ha informado, si Irán nos ataca de nuevo, podríamos ser destruidos. Así que sabe que tendría que recurrir al arma nuclear para evitar que el país sea destruido, si Irán realmente fuera por él ahora. Así que ahí tienes una mezcla complicada, y Trump tiene que lidiar con esa mezcla. Y creo que ha llegado a la conclusión de que necesita afrontarlo mediante la diplomacia. Araghchi también habló de eso. Cuando el periodista de la CNN le insistió, no lo hizo de forma dramática ni agresiva. Le hizo la pregunta, bueno, ya te han engañado antes, digámoslo así. Y Araghchi repasó los engaños en medio de la diplomacia y todo lo demás. De hecho, lo llamó confianza. Y eso es lo que los iraníes han estado llamando desde que empezó todo este lío. Ahmadinejad lo calificó básicamente como una falta de confianza. Y eso fue lo que dijo Araghchi. ¿Cómo se puede llegar entonces a un acuerdo? ¿Cómo se puede dialogar? ¿Cómo se puede lograr algún tipo de acuerdo que satisfaga a ambas partes? Pues bien, estamos construyendo confianza. Estamos construyendo confianza. Y una de las formas de construir confianza es no volver a atacar. Pero aún no me queda claro, entonces, ¿de qué hay que hablar entre Washington y Teherán? ¿Qué puede ofrecer Teherán que Washington realmente quiera? Creo que lo que estás viendo es un intento de Trump, por medios indirectos, si se quiere. Tal vez le estoy dando demasiado crédito por su habilidad, pero por vías indirectas está intentando hacer precisamente lo que su estrategia de seguridad nacional decía que íbamos a hacer: salir. Sí, está intentando retirar el principal compromiso de Estados Unidos en la región, no romper lazos con Arabia Saudí ni con ninguno de los otros países que tienen dinero, sino sacarnos de esa región. Porque creo que él sabe y entiende, y creo que algunos de los comentarios que hizo incluso antes de ser elegido por primera vez lo indicaban, que ese es un lugar estúpido para que estemos, que no tenemos ningún interés en estar allí, aparte de proteger nuestros intereses en la región, que son principalmente el petróleo e Israel. Y puedes hacer eso sin estar en la región. Dios mío, lo hicimos así durante 40 años. No tuvimos ni una sola bota sobre el terreno durante casi 40 años, salvo asesores y cosas por el estilo. Toda nuestra fuerza estratégica, nuestro poder, estaba en alta mar. Lo llamábamos equilibrio extraterritorial. Y juramos en el ejército, y nuestro presidente juró con nosotros, ni una bota en el suelo, ni una rueda en el suelo en Oriente Medio. Pues bien, eso es lo que él quiere, volver a eso.
Well, that's what he wants to get back to. Bueno, aunque también podría ser justo lo contrario. Si esos misiles empiezan a lanzarse, Estados Unidos podría acabar atascado allí durante otra década. Well, whenever you threaten this way, Bueno, siempre que amenazas de esa manera, siempre existe esa posibilidad. I had to tell Ahmadinejad. Tuve que hablar con Ahmadinejad en una reunión con él durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Yo, a ver, ¿quién más estaba? 2, 3 de nosotros. Frank, ¿cómo se llamaba? Su padre fue un agente muy famoso de la CIA, Wisner, Frank Wisner. También fue subsecretario de Defensa para Política y fue nuestro embajador en la India. Estábamos allí para pedirle a Ahmadinejad que hiciera ciertas cosas y nosotros hacíamos ciertas cosas. Y él estaba allí para pedirnos algo o para responder a nuestras preguntas y así sucesivamente. Mi papel era hablar sobre un acuerdo de incidentes en el mar, ya sabes, INCSEA, como el que teníamos con los soviéticos, porque temíamos mucho que pudiéramos tener un incidente en el Golfo Pérsico o en el norte del mar Arábigo, y que eso condujera a una guerra. Así que después de hablar de eso durante unos minutos, Frank y yo hablamos en el pasillo después. Teníamos con nosotros al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que hablaba inglés con fluidez. Y Ahmadinejad dijo, según tengo entendido, nosotros tenemos unos 1.875 kilómetros de costa en el Golfo Pérsico y vosotros tenéis 0. Entonces, ¿dónde está el problema? A partir de ahí, llegamos a una forma racional de hablar del asunto. El problema es que nosotros siempre vamos a tener barcos en el mar, y vosotros siempre vais a tener barcos en el mar en vuestra región. Mientras tengáis barcos en el mar en vuestra región, y nosotros digamos, por casualidad, libertad de navegación, lo que sea, pasemos por vuestra región, necesitamos tener un acuerdo para no matarnos entre nosotros y empezar una guerra. So we don't slaughter each other and start a war. And we worked it out. Now that's a small Y luego lo resolvimos. incident. Ahora bien, But ese es un incidente pequeño, muy pequeño. Pero eso es lo que tiene que ocurrir ahora a una escala mucho mayor. Tenemos que apartar a nuestro títere para poder hacerlo, porque nuestro títere es principalmente su líder, Bibi Netanyahu, cuya relación con su pueblo se vuelve cada día más tensa. Ellos no quieren que lo hagamos. Simplemente no quieren que lo hagamos. Porque el último punto en la lista de deseos de Bibi es cambiar el régimen en Irán o sumirlo en un caos absoluto, y puede que ambas cosas sean lo mismo. Si cambias el régimen, probablemente acabarás con un caos total. Pero eso le parecería bien a Bibi. Así que Trump no va a hacer eso, creo yo. Tendremos que ver. Puede que esté completamente equivocado. Espero que no. We'll just have to see. I may be dead wrong. I hope not. But Verás, este es el mismo enfoque en Europa, el deseo de simplemente sacar a Estados Unidos de allí. Porque pienso, si yo fuera Trump, él dice la OTAN. Bueno, dijo que la OTAN estaba obsoleta. En esencia, los europeos deberían aprender a defenderse por sí mismos. Cada vez que habla del éxito de la OTAN, en realidad está hablando de que los europeos gasten más en defensa. Ahora bien, si quisiera romper la OTAN, no podría hacerlo por sí solo, dado que eso sería muy impopular en Washington. Sin embargo, si las cosas se complican lo suficiente con los europeos, entonces todo se vendría abajo. Es una buena manera de hacerlo. Quiero decir, todo ese asunto de ir a por Groenlandia, creo que realmente quiere Groenlandia, por supuesto, pero también es una buena forma de reducir la presencia en Europa, si ese es el objetivo. yeah, you're right. I think Howard is. Sí, tienes razón. Creo que es Howard, ¿no? Mark Howard, el embajador en Dinamarca, el tipo que junto con Peter Thiel codicia todos los minerales bajo la capa de hielo de Groenlandia. Se suponía que debía ir allí, presentar sus credenciales y básicamente decir, quiero tu país, Groenlandia, quiero tu estado, lo que sea, lo quiero. Ahora entiendo que están hablando en serio de un acuerdo escrito que, por así decirlo, eludiría a la OTAN y daría a Estados Unidos el acceso que considere necesario y que ellos estén dispuestos a conceder. Así que ese problema, creo, probablemente también se esté resolviendo. Pero tienes razón. Creo que Trump querría, no de forma agresiva, pero por las buenas o por las malas o como sea, liberarse de la OTAN, salvo quizá el compromiso del paraguas nuclear.
porque no creo que quiera ver a un montón de países en Europa pensando que deberían hacerse because I don't nucleares. think he wants to see a whole lot of countries in Europe thinking they ought to go nuclear. Well, in terms of this overall strategy, the desire En cuanto a esta estrategia general, el deseo de reducir la presencia en Europa, ¿cómo ves que esto pueda llevarse a cabo con éxito en Ucrania? Porque como dijiste antes, las cosas no van bien en Ucrania. Para muchas de las partes, van incluso peor. Ucrania misma, por supuesto, está teniendo enormes dificultades con el personal, la economía, la infraestructura, especialmente la energética. Todo se está paralizando. Y los rusos también, bueno, quieren poner fin a todo esto. Así que parece que la lenta y agotadora duración de la guerra podría estar llegando a su fin. Como mencioné antes, te lo decía hoy más temprano, estuve hablando con el antiguo jefe de las Fuerzas Armadas alemanas, y él señalaba que cree que, si no hay un acuerdo diplomático antes de marzo, los rusos lanzarán una ofensiva masiva yendo a por Odessa. Ahora bien, si este es el caso, se trata de una escalada dramática, pero suena bastante plausible. Están llevando a Ucrania al punto de ruptura y quieren poner fin a esta guerra. Entonces, ¿cómo encaja esto con lo que quiere Estados Unidos? De nuevo, me sorprende un poco. Si Trump quería acabar con esta guerra, parece que ha tenido bastantes oportunidades durante el último año. You know, if my history doesn't fail me, and it might, Sabes, si mi memoria histórica no me falla, y podría fallarme, porque a medida que envejezco olvido muchas cosas, creo que la línea Curson era más o menos equivalente a la línea Molotov-Ribbentrop. Puede que Putin llegue hasta ahí. Entonces se van a llevar una verdadera sorpresa, porque este es un hombre dispuesto a usar armas nucleares para proteger lo que considera su esfera de influencia. Y ha sido muy explícito al respecto, al igual que Lavrov. Y ahí lo tienes, tomando no solo toda Ucrania o la mayor parte de ella, sino quizá también una pequeña franja de Polonia. ¿Has notado cómo están actuando los polacos ahora? Están intentando desesperadamente eliminar cualquier cosa en toda su estructura política que parezca favorecer a Moscú. Están tratando de erradicarlo porque quieren acercarse lo más posible a Washington. Y sienten, con razón, porque nuestro embajador allí les hace sentir así, que tienen que hacerlo para poder existir, para tener un futuro. Tienen que vincularse a Estados Unidos. Bueno, mira lo que Donald Trump está intentando hacer. ¿Crees que Donald Trump quiere tener a los polacos como una responsabilidad para su administración? Permíteme discrepar, no lo creo. Así que quiero decir, esto es un lío, un enorme lío. Pero, básicamente, Rusia tiene la ventaja, y la ha tenido todo el tiempo, tanto en términos reales como creo en términos futuros. El problema para Putin, cada vez más, es que se da cuenta de que estamos haciéndole cosas en otros lugares. Y necesita que sus fuerzas armadas tengan un poco más de flexibilidad, incluso para amenazar, incluso para proporcionar disuasión. Es muy difícil proporcionar disuasión cuando estamos jugando en otros frentes, como en el Cáucaso, mientras la mayor parte de su capacidad de respuesta está comprometida en Ucrania. Bueno, creo que los europeos también han sido muy claros al respecto. Les gustaría que la guerra en Ucrania continuara simplemente porque mantiene a los rusos ocupados. El primer ministro de Dinamarca lo dijo, y el ministro de Defensa de Suecia hizo el mismo comentario. Si la guerra terminara, sería muy malo. Entonces Rusia tendría más tropas en el mar Báltico. Ya sabes, este es un tema común ahora. Ayer oíste lo mismo del jefe de inteligencia de Alemania. Así que, mientras Jurakory Stikini, las fuerzas estáis tú en Prometenen. Pero, de nuevo, creo que los rusos son conscientes de que especialmente cuando el mundo está cambiando y transformándose tanto como ahora, a Rusia le gustaría tener cierta flexibilidad por si algo sale mal en lugares como Irán. No es ideal tener a todas tus tropas comprometidas.
Pero si se percibe esto como una amenaza existencial, hay límites a la cantidad de concesiones que se pueden hacer. Entonces, la única alternativa es poner fin a esto rápidamente, pero eso implica una escalación bastante dramática. Así que, ¿es eso lo que esperas ver ahora? So is this what you expect to see now? Well, if you look at the neocon, Bueno, si observas a los neoconservadores, y sí existen, si analizas la visión neoconservadora de los principales objetivos estratégicos de Rusia, el primero es destruir la OTAN, y los neoconservadores dirían que están bien encaminados para lograrlo. El segundo es destruir el vínculo transatlántico. Estos dos pueden ser complementarios o pueden ser independientes. Creo que si derribas la OTAN, probablemente también derribes ese vínculo. Y el tercero es establecer mejores relaciones con Washington. En otras palabras, Rusia piensa que hay un obstáculo, y ese obstáculo es el vínculo transatlántico y en concreto la OTAN, que se interpone en el camino de unas mejores relaciones con Washington. Por la razón que sea, los neoconservadores, al menos algunos de ellos, te dirían que Putin tiene motivos ocultos para querer mejores relaciones con Washington, porque se da cuenta de quién tiene ahora la ventaja en el mundo, China. Así que quiere mejorar las relaciones para poder hacer lo que pueda desde dentro para socavar el imperio, facilitando un poco el papel de China. Yo no me lo creo, porque no creo en esa camaradería entre Pekín y Moscú. Sabe como un recuerdo frentes el oeste del imperio. Y lo digo en serio, la estupidez del imperio. Esa es la única razón por la que China y Turquía estuxin estruger high Tesla vergmansa tácita. Ahora bien, lo que está ocurriendo en el extremo oriente de Rusia, con China avanzando en busca de espacio vital y cosas por el estilo, le parece aceptable a Putin por el momento, porque no puede hacer mucho al respecto. Pero en el futuro, eso también podría convertirse en un problema. Y nunca se sabe hacia dónde se dirige la relación entre India y China. Pero, como he dicho antes, el movimiento fundamental del poder se aleja de Occidente y se dirige hacia Oriente. Rusia está atrapada en medio, siendo a la vez una potencia asiática y una potencia europea. Así que Rusia va a mantener la pólvora seca para el rumbo que finalmente tome a medida que se produzca este cambio de poder, consciente de que no puede igualar a China, ni ahora ni probablemente en los próximos 30 o 40 años. Así que ahora mismo existe una alianza tácita que parece estar funcionando bastante bien y está vigilando a Washington para asegurarse de poder sostenerle la mano mientras se derrumba, por así decirlo, y también para garantizar que esas 5, 8 o las que sean, 5.895 ojivas nucleares no se lancen contra él. Así que esto es un juego de kabuki, pero el movimiento inexorable del poder va de oeste a este. Y Putin está atrapado en medio, como Rusia lo ha estado la mayoría de las veces durante los últimos 1000 años más o menos. Tiene que hacer un número de equilibrio entre ambos hasta que la resolución de ese movimiento se vuelva más visible y más sólida. Y ya sabes, nosotros somos solo una potencia del hemisferio occidental y tampoco una muy poderosa. Él está jugando a largo plazo. Creo que está jugando a largo plazo. Bueno, ya veremos si puede permitírselo. Puede que no esté en Washington tanto tiempo. Pero si miramos la estrategia de seguridad nacional, la última pregunta aquí, si el objetivo general es que el mundo sea multipolar, entonces ¿qué hacemos? No podemos estar en todas partes. Al menos, retiremos nuestras fuerzas al hemisferio occidental y asegurémonos de ser los reyes aquí al menos. Es decir, que no haya presencia de otras grandes potencias. Y de nuevo, tiene sentido, pero, ¿perdón? Imposible. El 60% del comercio de Sudamérica ya es con China, y aproximadamente el 60% del comercio de cada nación individual también. No se puede luchar contra algo así, salvo como una especie de acción de retaguardia, que fue en parte lo que representó Venezuela, una acción de retaguardia.
No, dudo de nuestra capacidad para revertir esto, pero esta será la región de máxima prioridad para Estados Unidos, es decir, el hemisferio occidental y Asia Oriental. Impuestos sobre nosotros. Impuestos sobre nosotros. Oh, sí, no elegido. Quiero decir, no puedo enfatizarlo lo suficiente. Al menos hay suficiente sentido en el régimen actual para entender que no tienen otra opción. Pero dado que Europa ha sido degradada, ¿cómo ves los problemas actuales entre los estadounidenses y los europeos en el marco de la OTAN? Mencionaste que la OTAN podría tener algunos problemas. ¿Se trata solo de una mala racha o crees que este bloque militar finalmente empezará a desmoronarse? Creo que fue la OTAN. Creo que hay dos posibles resultados, o variaciones de esos dos temas. Uno, los principales líderes de Europa, todos sabemos quiénes son, los alemanes, los franceses y los británicos. Aunque últimamente me dan ganas de sacar a los británicos de ahí y quizá meter a tu país o algo así, alguien con un poco más de garra que el Reino Unido. Me decepcionan muchísimo. Esa opción consiste en que el liderazgo se reúna y cree su propia arquitectura de seguridad. Puede estar vinculada a nuestro sistema nuclear, incluso puede estar relacionada con lo que yo llamaría un ejemplo tardío de Reforger. ¿Recuerdas Reforger? Regreso de las fuerzas a Alemania. Teníamos todas esas unidades en Estados Unidos que estaban designadas para desplegarse en el extranjero si los rusos atacaban a través del corredor y todo ese tipo de cosas. Podría tener dimensiones de ese tipo, pero sin duda tendría la dimensión nuclear, porque no quieres que un montón de países europeos decidan que van a construir armas nucleares. Así que tendrías una arquitectura de seguridad europea decente que se desarrollaría, digamos, a lo largo de una década, bien financiada y con su propia base industrial de defensa. Esa sería la buena alternativa, diría yo, para Europa y quizá para el mundo. Las otras alternativas se desmoronan. Simplemente se desmoronan, se muerden entre sí, se odian, se pelean. No quiero decir, espero no querer decir en una guerra real sobre el terreno, pero ya sabes, económicamente, financieramente, de otras maneras, simplemente no se llevan bien. Se desmoronan y no son muy poderosas. ¿Recuerdas aquellos libros de hace unos 15 o 20 años que la gente escribía diciendo que Europa tenía un PIB combinado equivalente al de Estados Unidos y que eran el futuro? Eran el futuro. Bueno, vaya si eso se ha ido por la ventana. Sí, lo recuerdo, compré un libro una vez, hace 20 años, se llamaba ¿Por qué el siglo XXI pertenece a Europa? Sí, exactamente. En continuo escribiría su escrise, Pero podría ser bueno si Europa toma las mejores partes de lo que ha hecho desde la guerra, especialmente sus sistemas sociales y sus democracias tal como son, y las renueva, construye su propia identidad de seguridad y coopera para hacer de ella algo bastante formidable, que construyan su propia base industrial de defensa y demás. Tienen que dejar de depender de los Lockheed Martin del mundo, salvo quizá alguna compra ocasional o lo que sea, y crear su propia base industrial de defensa. Si lo hacen en 10 o 15 años aún podrían ser bastante formidables. Quiero decir, ¿de cuántos estamos hablando? ¿400 millones? Quizá para entonces 350 millones, porque sus poblaciones están disminuyendo. La nuestra también ahora. ¿Has visto la nuestra desde que se detuvo la inmigración? Ahora tenemos un crecimiento demográfico negativo, o muy cercano a negativo. Bueno, no creo que un papel reducido para Europa sea necesariamente algo malo, siempre que sea estable, porque hice el mismo argumento cuando trabajaba en Rusia. Dije que Rusia debería, en esencia, aceptar su estatus más pequeño en el mundo, a diferencia de los siglos anteriores. A diferencia del siglo XIX o XX, cuando Rusia tenía tanto las intenciones como las capacidades para afirmarse como un poder hegemónico en Eurasia, siempre sería el objetivo a equilibrar.
the target to be balanced. But these days, the Japanese try to Hoy en reach día, out los to, japoneses intentan acercarse a Rusia para no depender demasiado de China, de modo que no pierdan su neutralidad en las disputas entre China y Japón. Vemos que la India no quiere que Rusia se vuelva demasiado centrada en China, así que también busca estrechar más lazos con los rusos. Incluso antes de 2022, los europeos eran cautelosos. No conviene alienar demasiado a los rusos, porque entonces se acercarán demasiado a China. Así que es bueno no estar en posición. Quieren mantener el equilibrio en todo momento. Se tiene un poco más de flexibilidad cuando no se necesita ser el más grande del barrio. Hablas como un hombre sensato. Sí, pero ya no les importa eso en Europa. ¿Hay algún hombre o mujer sensato en Europa? No, creo que ese es el problema. Todos se niegan a aceptar la realidad tal como es. Todos quieren volver a los años 90. Pero ya sabes, eso se acabó. Hay que aceptar las cartas que uno tiene ahora y hacerlo mejor con ellas. Pero en esencia, quieren fingir que están en una situación distinta. Así que es muy destructivo. Un fallo común, sin embargo, especialmente cuando se producen cosas en cambio como las que han ocurriendo. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. ¿Tienes algún pensamiento final antes de que terminemos? No, espero tener razón al pensar que no vamos a lanzar bombas de hierro ni nada parecido sobre Irán. Quiero decir, creo que eso sería un desastre, un auténtico desastre. No podría estar más de acuerdo. Ya he señalado antes que Trump reunió todas sus fuerzas en la región y creo que es el único que puede simplemente volver a casa sin lanzar bombas sobre Irán, que puede simplemente cambiar el foco hacia otra cosa. Porque ya sabes, hace una semana hablábamos de invadir Groenlandia y ahora toda esta fuerza militar ha rodeado Irán. Podría hablar mañana de asfixiar a Cuba y todo el asunto de Irán desaparecería. Así que creo que es el único presidente que tiene el descaro profesional necesario para llevar a cabo una retirada humillante. Pero creo que en cierto modo, eso es lo que hay que hacer. Va a hacerlo. No será humillante para él. Va a decir que detuvo la guerra y que intercambió mecanismos que mantendrán la paz durante 40 años. Quiero decir, así es como lo va a expresar. Y quizá todo esto tenga que ver con Epstein. No lo sé. Pero si has visto alguna de las revelaciones que han salido en esas páginas que estaban muy censuradas, aún así, por esos idiotas que lo hacen, la gente me decía ayer, bueno, sí, pero no hay una conexión directa entre Trump y Epstein. Claro que la hay. Y luego miras algunas de las cosas que se dicen en los correos electrónicos y algunas de las cosas que se nota que fueron censuradas. Probablemente esto esté preocupando muchísimo a Donald Trump y quizá también a Melania. Oh no, es realmente impactante estos archivos de Epstein. Quiero decir, es como si ahora se hubieran demostrado todas las teorías de la conspiración que hayan existido. Esta mañana oí que la NKVD, el GRU, como quiera que se llame ahora ese organismo en Rusia, y el Mossad tramaron todo el asunto y compartieron el aparato de chantaje. Dije que creo todo lo que empieza con Mossad y termina con Mossad. No creo que Rusia haya tenido realmente algo que ver en esto. Al menos no lo veo por ninguna parte. Sí veo que se está produciendo el chantaje, eso sí, el mismo tipo de chantaje que tuvo lugar con Ehud Barak durante las negociaciones de Oslo. Ajá, sí viese. Bueno, cuando se asiente el polvo, tendremos que hablar de los archivos de Epstein, creo, porque la importancia política es enorme. Así que, Walt, muchas gracias. La magnitud de todo esto, es asombroso cuánta gente estuvo implicada. Podrías decir que eran los entendidos, los ricos y famosos de 2 continentes. Sí, quiero decir, no fue solo el príncipe Andrés.
I mean, it wasn't just Prince Andrew. No, creo que ahora todos los países del mundo están un poco sacudidos por cuál de sus políticos fue arrastrado a esto. ¿Cuál sería una buena palabra? Una operación de influencia. Club Med para el mundo, solo un Club Med. Club Med. Más o menos. Sí, bueno, gracias otra vez. Mike. Cuide.